Ya una década de los militares movilizados en las calles, bajo fuego en muchos casos, como por ejemplo lo que vimos de la emboscada al convoy militar en Sinaloa, sin una ley de seguridad interior que tanto se ha hablado y con cada vez menor respaldo de la sociedad. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos rápido a una pausa comercial. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y vamos a ver algunos datos de contexto para venir aquí a nuestro debate con el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y con uno de los mayores especialistas sobre las Fuerzas Armadas de nuestro país. Una de las aristas más preocupantes del aumento de la criminalidad son los ataques a las Fuerzas Armadas por la sensación de vulnerabilidad que reflejan en el combate contra el narco y las imágenes de terror que dejan entre la población. Las Fuerzas Armadas llevan casi una década de las calles movilizadas en la llamada guerra contra las drogas, que se justifica como asunto de seguridad nacional, y su participación en el combate a la inseguridad por incapacidad de las policías federal, estatal y municipal para enfrentar al crimen. Recientemente, en Sinaloa, fue emboscado por civiles armados un convoy militar que dejó 6 militares muertos y 8 heridos. En el lugar quedaron 2 unidades calcinadas, así como los cuerpos de los militares. Los delincuentes habrían disparado con armas de alto poder como rifles, Barrett y granadas. El gobierno rindió homenaje a los militares el fin de semana. Del hecho, preocupa que los militares tardan en repeler el ataque y sobre todo que las policías no hubieran auxiliado al convoy. En otra muestra más de las dificultades para coordinar a las distintas corporaciones que trabajan en el combate a las drogas y el crimen organizado. ¿Hay coordinación suficiente entre los cuerpos de seguridad? ¿Cómo afecta la imagen de los militares estos ataques? Posiciones. 1. El presidente Enrique Peña Nieto garantizó hoy que no dejará impune el ataque ocurrido en Sinaloa contra un convoy del ejército, que dejó un saldo de 6 elementos castrenses muertos y 10 heridos. 2. Los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, se deslindaron del ataque a través del abogado del capo José Refugio, a quien dijo que Iván Archibaldo y Jesús Alfredo no tienen relación con la operación y piden una investigación efectiva e imparcial para que se esclarezcan los hechos. 3. El ataque a un comando de militares en Sinaloa amerita que el Poder Legislativo defina de una vez por todas la operación del mando policial mixto en el país, consideró el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri. 4. Organizaciones civiles dijeron que el ataque es una amenaza a toda la sociedad para sembrar miedo. En un comunicado firmado por 26 organizaciones y más de 100 activistas, señalaron que el ataque en plena capital del estado, de acuerdo a testimonios ciudadanos, tardó alrededor de 2 horas en ser apoyado por fuerzas estatales. Ante esto, exigimos una amplia y exhaustiva investigación para deslindar responsabilidades y aclarar por qué la dilación de la policía local y si hubo alguna omisión o complicidad. 5. Autoridades de Sinaloa confirmaron que el sujeto que fue rescatado por un grupo armado en Culiacán es Julio Óscar Ortiz Vega, alias el Kevin, presunto integrante del cártel de Sinaloa. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y como le adelantaba y como vio en este reportaje, una década con los militares movilizados en las calles en la lucha contra la criminalidad organizada y la guerra contra las drogas. Muchas gracias, Waldo Fernández, por estar con nosotros para entrarle y analizar un poco este tema que es quizá de los puntos neurálgicos de lo que está pasando hoy en el país. Él es presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Muchas gracias por la invitación y primero que nada pues mi empatía con las familias de los elementos de las Fuerzas Armadas que fallecieron en Sinaloa y desde aquí que a veces nos olvidan las notas que también los militares tienen una familia, tienen alguien que ya no va a estar en casa ahí. Te lo diré más claro, también los militares son víctimas. Exactamente, es correcto, ese es el tema medular. Y hablas de 10 años sin una ley de seguridad interior o ley de seguridad nacional que le dé a nuestras Fuerzas Armadas el verdadero instrumento jurídico
que les permita que ellos tengan certeza en su actuar y que también, ¿por qué no decirlo?, que también los ciudadanos tengan certeza respecto al actuar de ellos, pero tenemos 10 años y no hemos hecho nada. Juan Ibarrola, uno de los mayores especialistas, periodista especialista sobre asuntos de las Fuerzas Armadas, dice que no quiere que le digan así, entonces nomás le vamos a dejar periodista especialista y ya, tranquilo. Gracias, me da mucho gusto estar Juan, aquí. un placer. Igualmente Sí, a ti, sí. a Waldo, muchas gracias. Si quieren, arranquemos. El contexto sí son esos 10 años, pero hay dos hechos que yo quiero poner sobre la mesa, y uno es el ataque al convoy en Sinaloa la semana pasada, que deja pues escenas sobre todo de enorme, digamos, miedo, pues por miedo, incluso podemos decir terror por la manera como se produce. Si quieren, luego entramos a las interioridades, y al mismo tiempo no estoy viendo, Waldo, una reacción ni de los gobernadores ni de la sociedad. No los veo, no veo a nadie, francamente. Sí hubo un evento el fin de semana de rendirles homenaje en la capital, pero no veo que haya sido estremecedor por la sociedad mexicana. No sé si compartas. Y si es así, ¿qué está pasando? Sí, definitivamente no hay un proceso de justicia. Primero que nada, en reconocer a estos hombres que perdieron la vida defendiendo la vida de otros ciudadanos mexicanos, y tampoco hay un proceso de indignación. Me parece que hemos perdido la sensibilidad con las Fuerzas Armadas, y eso es algo muy delicado, porque va de la mano del nacionalismo que hemos estado perdiendo los mexicanos. Las instituciones se encuentran muy erosionadas, y al final de cuentas creo que es algo que tendríamos que levantar la mano primero que nada los políticos y decir, oye, esto que sucedió es indignante, darles nuestro respaldo a ellas, y sobre todo generar esta empatía que ellos requieren, porque al final de cuentas, pese a que muchos especialistas lo digan, y lo platicamos antes de entrar a cuadro, sin las Fuerzas Armadas, viste lo que sucedió, no hay policía en México que tenga la capacidad de enfrentar esto que sucedió, solamente son las Fuerzas Armadas. Entonces tenemos que, ante todo, ser empáticos con ellos y agradecer el esfuerzo. Esa capacidad de fuego, Juan, te diría 10 años de combate contra las drogas en la calle, de evidentes también abusos y violaciones a los derechos humanos, han desgastado, han acabado por desgastar la imagen de los militares. Si compartes la poca reacción que hubo respecto de este ataque. Totalmente, y tomando en cuenta lo siguiente, son millones de operaciones en contra de la delincuencia, y así lo dejamos en ese término, millones los que en estos 10 años se han dado frontalmente de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea en contra de la delincuencia organizada. Donde sí, efectivamente, hoy son la institución con el mayor nivel de confianza en el país, lo siguen siendo. Marina Armada, Ejército Mexicano están en esos dos primeros niveles, todavía por encima de instituciones como la Iglesia, como la familia, como universidades. Pero ha habido un deterioro. A ver, no se estremecieron, lo comentábamos. No, un gobernador salió aquí a dar la cara. Esto es lógico, la apatía, la indolencia de la clase política, y lo digo con toda responsabilidad, lo digo a título personal, de los 3 niveles de gobierno, donde saben que son los soldados y los marinos el único recurso. Antes eran el último recurso ante la defensa de una situación. Sí. Hoy son el único recurso que tienen ante un fenómeno que se llama delincuencia. Actos delictivos, como lo estábamos comentando, no solamente delitos de temas federales, sino ya también delitos comunes, donde no tienes una policía municipal preparada, capacitada, adiestrada, pagada, con una ruta profesional con la cual un policía municipal pueda decir, aquí hago una carrera. Son 2 años y medio los que tiene de vida un policía municipal, son 4 años y medio los que tiene de vida un policía estatal. Hay que hacerlo rápido. Ahorita nos vamos a meter a los policías municipales porque hoy hubo información importante relacionada con el ataque. Pero déjame saludar a Javier Oliva. Javier, ¿cómo estás? Y déjame preguntarte, allá hasta Londres, donde está haciendo un doctorado. Javier, encantado de tenerte. Muchas gracias por la invitación. Javier, ¿con quién crees, a raíz de estos acontecimientos contra las Fuerzas Armadas, de estos ataques, con quién crees que pueden estar más molestas las Fuerzas Armadas? ¿Contra la clase política o se sienten, digamos, un poco, quizá, acusan la falta de sensibilidad o de apoyo de la sociedad? Bueno, mira, según mis estudios, llevan más de 10 años. El primer operativo data de junio del 2005, el primer operativo intenso en zonas urbanas densamente pobladas. Es decir, ya llevaríamos casi, habríamos una década, más 12 años. Entonces, de ahí a la fecha se han registrado, según mis estudios y con información proporcionada por la propia Sedena y la Secretaría de Marina, alrededor de 1.500 acciones
diarias de apoyo a tareas de combate al crimen organizado y de apoyo a seguridad pública, lo cual con una simple multiplicación al final del sexenio, y ya lo apuntaba hace un momento, estaríamos hablando de 106 millones de operaciones. Sí, es lo que se decía Juan, millones. Ajá. Así es. Entonces, según en mis estudios, con esta información, estaríamos hablando pues no solamente de labores de apoyo, sino de franca suplencia de las autoridades locales, que por ley les corresponde atender la problemática de la seguridad pública. Entonces, por un lado, desde el sexenio de Fox, siguiendo con el de Calderón y por supuesto en lo que va el de Enrique Peña Nieto, en lo único que se parecen es que han puesto a las Fuerzas Armadas en la primera línea de confrontación y sometimiento al crimen organizado. De ahí para allá, pues hay ocurrencias, se crean secretarías, se cierran secretarías, se abren subsecretarías, se cierran programas, se nombran funcionarios, se remueven funcionarios. Y el discurso del general secretario, a algunos les pareció muy fuerte, me pareció que fue un discurso muy preciso respecto de lo que esperan de la sociedad, como bien apuntabas, Pepe, a la entrada del programa. Esperan mayor apoyo y compromiso a la sociedad, pero sobre todo también, yo no diría solamente apoyo de legislativo, y tuve hace poco la oportunidad de coincidir con Waldo en un foro en el Colegio de Defensa Nacional. Yo diría que también es muy importante el papel del Poder Judicial. Es decir, mientras ya ni siquiera la flagrancia sigue siendo un asunto para condenar o para sentenciar a un delincuente, imaginemos a los soldados o a los oficiales que tienen que ir de civiles a los juzgados a ratificar una denuncia contra un delincuente desarmados. Entonces no solamente exponen la vida en el momento de las operaciones, sino además a ir a ratificar las acusaciones. Entonces me parece que también el Poder Judicial ha sido un actor fundamental, pero que también ha estado claramente ausente de este proceso. Déjame tomar lo que acabas de decir, voy con Waldo. ¿Con quién crees que esté más molesto? ¿Con la clase política, Waldo, los militares? Por lo que decía, por ejemplo, lo que decía Javier, la falta de constancia, las ocurrencias en la lucha contra la criminalidad, o está acusando, digamos, la falta de respaldo de la sociedad. Definitivamente, en mi opinión, es con la clase política y por varias razones. La primera es, insisto, no les hemos dado un marco legal. La segunda es, muchos gobernadores de los estados han caído en el cuento de pedir el auxilio de las fuerzas federales cuando son temas locales que ellos tendrían que atender, y lo que están haciendo es quererle aventar literalmente la pelotita al ejército para ellos sacudirse. El gobernante perdió la visión de lo que de Estado, se convirtió en las personas que buscan el glamour de la elección, de ganar una elección, pero al momento de tomar responsabilidades no le entran. Y pongo un ejemplo que es de su competencia y donde también ves Fuerzas Armadas, los penales. No es posible que los estados también pidan que en los penales estén las Fuerzas Armadas coordinando cuando tienes un espacio territorial que es el único lugar en una región donde el estado tiene pleno control, porque lo tienes hasta bardeado y ni ahí pueden resolverlo con su propia policía. La parte del ciudadano, me parece que el ciudadano, hay un desgaste en el tema de las instituciones, hablamos aquí, ya son 10 años que han estado ellos haciendo labores, sustituyendo a las autoridades locales, y evidentemente este desgaste, sin embargo, siguen estando bien calificados en la opinión pública, y me parece también que lamentablemente un incidente de derechos humanos en el tema de Fuerzas Armadas se magnifica contra todo lo positivo que haya. Este dato que dan es mortal, 106 millones de operaciones. ¿Por cuántas denuncias de derechos humanos? Si sacas un indicador, créeme que sigue siendo 0.26% en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de todas las denuncias, 0.26% se han hecho recomendaciones hacia las Fuerzas Armadas. De un 100% de lo que se habla, aún y a pesar de que CNDH y algunos grupos, digan que las Fuerzas Armadas son violadores sistemáticos de derechos humanos, 0.26% no puede ser un violador sistemático. Ahora, compartes que pueden tener esta imagen, un poco la clase política en el jet set de las campañas, y en los spots, en la competencia por el poder, y los demás pues háganse cargo ahí de y más ahora, entramos ya a partir de este año en la política ficción, en la política que busca en el 2018 ganar una elección federal, en la política ficción que busca gobernaturas, que va a buscar senadurías, que va a buscar diputaciones federales, algunas locales. ¿Y a quién se le deja el problema? A quien puede resolverlo. El problema principal, la principal demanda ciudadana de este país no es dinero, no es que mejore mi bolsillo, es seguridad. Es que tú y yo podamos salir con nuestras familias a las carreteras tranquilos, a sitios turísticos tranquilos. Dejemos eso, que salgamos de nuestra casa en la colonia que quieras de este país, tranquilos,
Y desafortunadamente los únicos que están haciendo, como bien lo dice mi amigo Javier Oliva, que le mando un abrazo desde aquí, es precisamente el único que le puede hacer un frente real a esto, son las Fuerzas Armadas. A ver, el único que lo está haciendo, y tú decías, antes eran el último recurso, pero ahora son el único. Y voy contigo, Javier, pero al mismo tiempo, como vimos en el caso de Sinaloa, pues tampoco están siendo eficaces ni eficientes. El poder de fuego de los atacantes y sobre todo la descoordinación que se vio ahí, que se traslució de las policías municipales, fue impresionante. Pues mira, Pepe, más que descoordinación, y también aprovecho para saludar a mi querido Juan Ibarrola desde acá. Mira, Pepe, más que una descoordinación, yo desde el primer momento señalé que no es posible que un C4 no pueda descubrir o alertar sobre el movimiento. Se supone que hubo 8 camionetas de estas llamativas con personas armadas. Esto es muy claro que no fue una falla, sino me parece que todo va a terminar desafortunadamente con la colusión de las policías locales, como sucede en muchos de los casos. Yo quisiera traer rápidamente un evento muy lamentable, deplorable, en donde el gobernador de Coahuila, a finales de agosto de este año... Javier, un segundo, me están pidiendo ir a un corte comercial, regreso contigo con ese hecho deplorable. Regreso en Opiniones Encontradas, estamos hablando de esta década de militares en la calle, en la lucha contra el crimen organizado y las secuelas que ha tenido hasta Sinaloa hace un momento. Y estaba con Javier Oliva en la línea, nos estaba planteando un caso en Coahuila. Sí, Javier. Sí, muchas gracias, Pepe. Mira, a finales de agosto de este año se inauguraron las instalaciones del 12º Regimiento de Caballería Motorizada en Piedras Negras. Y el discurso del gobernador Moreira no tiene desperdicio, pero por malo, ¿no? No por el contenido, sino por la visión que nos deja ver de un gobernante que está a punto de salir, de cumplir 6 años, en donde en un discurso bastante cursi dice que cada vez que ha acudido a las Fuerzas Armadas ha encontrado su nuevo apoyo y compromiso, lo cual es evidentemente cierto. Pero lo que habría que preguntar al gobernador Moreira es qué ha pasado con las policías municipales y estatales durante 6 años. ¿Dónde están? Que siguen requiriendo la presencia de las Fuerzas Armadas para hacer tareas que estrictamente son responsabilidad del gobernante, en este caso del gobernador de Coahuila y de los presidentes municipales. Y es que además, Javier, y voy contigo, Waldo, esta es una historia que, digamos, ya tiene muchos años la promesa de que se iban a preparar las policías municipales, estatales, incluso el mando único para coordinar los esfuerzos, y ninguna de estas cosas se ha cumplido mientras ellos siguen en la calle. Sí, es correcto. Saludos a Javier, que está hasta Londres. Perdón, ahorita no lo saludé. Saludos, Javier. Y efectivamente, tenemos asignaturas pendientes. Yo en Nuevo León tuve la experiencia de tener un mando único fáctico, debo decirlo. O sea, realmente las autoridades municipales, el gobierno del Estado, las autoridades federales pusieron prácticamente en manos de la Sedena la coordinación. Estaba el general Noé Sandoval y y hoy general Antúnez, que es actualmente secretario de Seguridad Pública, y a través de ahí empezaron a hacer las labores de coordinación y logramos revertir todo un tema, pero porque las policías municipales se pusieron a disposición de este mando único fáctico y funciona, pero evidentemente sigue siendo la asignatura pendiente que ya haya un mando único, mando mixto, como le quieran llamar, porque sí funciona. Evidentemente el problema medular para que no salgan estos mandos tiene que ver con un tema, dinero. Los alcaldes no quieren perder los recursos que tienen que ver en materia de seguridad, los gobiernos tampoco, la federación igual, y ahí es donde hemos estado entrampados, y la sociedad por un lado con el problema de seguridad y por otro lado las Fuerzas Armadas con un desgaste que no tendrían por qué tener. La otra parte es, hay que dignificar la labor del policía, pero eso le compete al Estado, de nueva cuenta volvemos a los estados y a los municipios. Yo fui presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Monterrey y los policías no tienen acceso a crédito para vivienda ni para autos. Entonces, ¿qué incentivo hay para ti tener una profesión en la cual ni siquiera tienes crédito para tener algo a mediano o largo plazo? No es ruta profesional siquiera. Un policía municipal, un policía estatal en este país no tiene ruta profesional, que esa era la maravilla de la gendarmería, que es el proyecto más fallido de este sexenio. Bueno, otro de los que quedaron en la historia. Pero además de eso, Juan, lo que preocupa también es, digamos, en los hechos del combate contra la delincuencia. Lo vimos en el caso de Ayotzinapa, lo vimos ahora, un informe que el domingo se dio a conocer, el domingo pasado, sobre Tamaulipas, San Fernando y sobre Coahuila, donde se habla otra vez, digamos, sobre el mismo patrón de involucramiento del crimen organizado con las policías municipales. Entonces, en el terreno de juego,
pienso en Sinaloa, en el que llegan los policías ministeriales. Una hora después, hoy mismo están habiendo cateos, investigaciones sobre el armamento que tienen por parte de Sedena, PGR y Ciedo. Es posible mantener esta situación, que debe ser muy tensa, ¿no? Los militares en la calle y los policías que pueden estar infiltrados, no sé, incluso del otro lado. Por supuesto que no, y sobre todo porque este tema, como bien lo apuntas y como bien lo dice mi amigo Javier, que comienza en el 2005, es una coadyuvancia del ejército, de las Fuerzas Armadas, Ejército Mayor y Fuerza Aérea, coadyuvancia de autoridades civiles. Yo creo que el grito desesperado ahorita sería, y digo grito desesperado a nivel sociedad, es de que las autoridades civiles se pongan ya a coadyuvar con el ejército, o que se pongan a coadyuvar con la Marina, porque precisamente lo que apunta Javier es cierto. Si no existe una coordinación de grupos verdaderamente profesionales, profesionalizados como policías municipales y estatales, y lo digo a título personal y con responsabilidad, tenemos eventos como los que sucedieron en Sinaloa. Y ojo, esto es verdaderamente importante. Este grupo esta patrulla militar iba resguardando a un herido al cual los soldados le habían salvado la vida. Lo inyectaron, lo cuidaron, le dieron los primeros auxilios para que llegara vivo a un hospital. Y los soldados mueren. Se hace ese viejo refrán que dicen los militares, que en la guerra decidir la muerte a veces es decidirla para uno mismo. Y esto fue lo que les pasó a estos 5 soldados, ¿no? Ahora, lo que preocupa es que esta situación no se ve por dónde en el corto plazo se pueda modificar. Se nos quedaron muchas cosas aquí sobre la mesa en la discusión sobre esta década de los militares en la guerra contra el narcotráfico, pero lo vamos a seguir, vamos a volver a invitar a Juan Ibarrola. Juan, de verdad, un placer haberte tenido. Al contrario, y bueno, a veces así se juntan las cosas. Y encantado de estar pantallas. contigo, con Waldo, con Javier, con el auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Waldo Fernández, presidente de la Cámara Bicameral de Seguridad Nacional. Muchas gracias por el espacio y las veces que nos inviten aquí estaremos. Fue breve, pero muy conciso. No, ahí tenemos que regresar a la discusión y muchas gracias a Javier Oliva por haber estado con nosotros allá hasta Londres. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.